tomar asiento, por favor. Y mientras usted se sienta, queremos saludar a las personas que nos visitan a través de los canales de la iglesia digitales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, el pastor de la iglesia Casa del Pan, por la misericordia del Señor. Queremos invitarle a que le dé like, se suscriba y comparta los mensajes de la iglesia para poder alcanzar a más personas también. Igual a los que están aquí, si usted no se ha suscrito al canal de la iglesia, está totalmente invitado. Ya somos como 1,200 personas en el canal, nos sigue gente de todo el mundo. Estábamos viendo hace unos días, el país del cual tenemos más seguidores es de México. Después sigue Estados Unidos, tenemos gente en Chile, España, Colombia, por todo el mundo nos escuchan. Le damos la gloria al Señor porque es una manera de expandir el evangelio y llegar de pronto a audiencias, a lugares donde hoy para la gente es difícil poder escuchar. Entonces, gloria al Señor por eso. Y ahora vamos a abrir la Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, hoy vamos a estar en los versículos que van del 31 al 35. Lucas capítulo 13. Estoy leyendo de la Reina Valera Contemporánea para los que quieren seguir una lectura literal. Si no, cualquier versión que usted esté utilizando va a funcionarle. Lucas capítulo 13, del versículo 31 al 35. El tema de este mensaje le hemos puesto compromiso con la verdad. Compromiso con la verdad. Y tenemos dos objetivos de aprendizaje con este tema. El primero es fomentar un estilo de vida basado en la palabra de Dios. Fomentar un estilo de vida basado en la palabra de Dios. Y el segundo, preparar a la iglesia para realidades futuras impensadas. Cosas que no hemos pensado, que se avecinan para la iglesia y para el mundo. Y que tenemos que estar preparados. Arrancamos en el versículo 31, no se distraiga, dice de la siguiente manera. En ese preciso momento llegaron algunos fariseos y le dijeron, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Jesús les dijo, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar enfermos, y al tercer día terminaré mi obra. Pero es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar desolada. Y les digo que ustedes no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Repitamos eso juntos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, decimos que el tema de esta prédica es compromiso con la verdad. Y nos habla en el versículo 31 lo siguiente. Arranca diciendo, en ese preciso momento. Y como las cosas en la Escritura no pasan en el vacío y nos dice que es un momento, la pregunta es ¿cuál es el momento en el cual esto está aconteciendo? Y el momento es justamente lo que estábamos predicando hace 8 días, cuando Jesús viene y entrega este mensaje muy famoso que de pronto usted ha escuchado, el cual se le denomina la puerta estrecha. Jesús está hablándole a la iglesia diciéndole, angosto es el camino, la puerta que lleva a la salvación, pero ancho y amplio es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y con eso Jesús les estaba hablando a ellos y confrontando nociones preconcebidas que tenían los fariseos. Una de ellas era que ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, por tener una firmita aquí de parte del pueblo de Israel, ellos ya tenían hecha la salvación, es decir, la tenían garantizada, era algo por lo cual no tenían que hacer absolutamente nada. Y Jesús les dice, si recordamos lo que se dijo hace 8 días, hagan todo lo posible por entrar. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, haga todo lo posible por entrar por la puerta estrecha. Y comentábamos cómo cuando uno escucha esas palabras, que no las dijo cualquier comediante, las dijo Jesucristo, ¿cierto? El autor de la fe, el consumador de la misma, y nos dice, hagan todo lo posible, verdaderamente son palabras de peso. No es algo que usted viene a la iglesia y dice, ya hice la oración de confesión por fe, y después, si te vi no me acuerdo. Tiene que ver con usted haber leído la Biblia, saber al menos cuántos libros tiene, conocer quién fue el que le llamó a usted, en qué consiste el Evangelio de la Gracia. Hagan todo lo posible para entrar.
Y notábamos cómo muchas veces se confunde esa naturaleza de bondad que Dios tiene, esa gracia de Dios, esa bondad de Él con un Dios bonachón, ¿cierto? Un Dios que pasa todo por alto, un Dios que es como medio alcahueta, y si bien, dice la palabra, Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, porque Él tiene misericordia, Dios también nos pide a nosotros caminar de cierta manera, ¿cierto? Así como usted como padre viene a sus hijos y comienza a enseñarles, vea hijo, hija, así se lavan los dientes, así se amarran los zapatos, y hay una edad en la cual usted hace eso. Usted espera que ya cuando él es adolescente, usted no esté diciéndole, vea, amárrese los zapatos, por favor, de esta forma, ¿se acuerda? Hay una evolución, una progresión natural en el ser humano y así mismo espiritualmente también. El apóstol Pedro le habla a la iglesia y les dice que hay un alimento, una leche espiritual para el recién nacido, el lactante espiritual, y hay un alimento sólido. Y obviamente entendemos que en el intermedio de esto hay grados de madurez a los cuales Dios nos llama. Y esa madurez es a entender a Dios y a entender su reino, sus negocios. Nos enseña la Escritura que Jesús desde niño dice que él estaba involucrado, entendido en los negocios del Padre. Los que tienen negocios aquí saben que un negocio no se conduce solo, ¿cierto? Cuando ya llega a cierto punto y usted tiene tal vez una estructura organizacional, las cosas pueden avanzar, pero en un principio y siempre usted tiene que estar evaluando cómo se mueve el negocio. Hay cosas tan pequeñas como usted simplemente ir, si es un punto de venta, ir a ver qué es lo que está pasando allí, la dinámica de lo que está ocurriendo, para saber cómo eso puede impactarle al negocio en algún momento. Lo mismo es el Evangelio, es algo que requiere atención. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener esto también presente. Entonces los fariseos en ese momento vienen a Jesús cuando él acababa de hablarles de la puerta estrecha, porque no les había gustado, y vienen a darle este mensaje y a decirle, Herodes está diciendo que te quiere matar. Ahora, ¿quién era Herodes? Herodes básicamente fue un rey de Judea en el tiempo en que Israel, en el tiempo de Jesús, era dominada por Roma. Es decir, nosotros muchas veces leemos los evangelios y de nuevo esto no pasó en el vacío, estaba Israel, había un contexto cultural y había un contexto político. Y el contexto político en ese momento de la nación de Israel era uno en el que ellos estaban totalmente subyugados por Roma. Tenían que pagarle un impuesto, los mataban como matar conejos, y no es que los conejos hay que matarlos, ¿verdad? Por aquellos que aman demasiado los animales, pero la vida de ellos no valía nada. Y Herodes era un rey que en ese momento pues había hecho proyectos importantes, sobre todo a nivel de infraestructura. Él había trabajado en la ampliación del templo de Jerusalén, había ideado varias fortalezas y palacios, entre otros, pero tenía una característica en su persona y era que era sumamente violento y autoritario. De hecho, Herodes había planeado la muerte de su propia esposa y sus hijos, y era él el que había planeado la matanza de los bebés. Cuando Jesús recién nacido, dice que los brujos le revelan que viene un Salvador y entonces él manda a matar a todos los niños en un rango de 0 a 2 años, manda a matarlos a todos. Vean el nivel de maldad y las agallas que este hombre tenía, como para hacer semejante cosa. Y Jesús viene y se refiere a él con un término bien interesante. Le dice, vayan, díganle a ese zorro. ¿Cuántos han escuchado ahora a la exploradora? Zorro, no te lo lleves. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Los que somos papás de niños pequeños sabemos. Y uno lo escucha y uno dice, ¿qué tiene que ver ese vocablo que Jesús está escuchando? En realidad el griego Jesús no le dijo zorro, le dijo zorra. Vaya, díganle esa zorra. Y a lo que apunta esto básicamente es a la astucia que tiene ese animal, pero también a lo dañino que es, a lo destructivo que es, porque en esa cultura un zorro pues mataba lo que ellos tenían, las gallinas, cualquier cosita que ellos tuviesen por allí estaba expuesta a esto. Y también esta naturaleza de indeseable, porque un zorro venía a hacerle daño a las cosechas, aún a las vides, nos habla la palabra que esto hacía. Pero en medio de lo que está pasando, tenemos a este hombre maravilloso, Jesús, predicando semejante mensaje tan importante y viene una amenaza de muerte. Y creo que vale la pena notar la respuesta de Jesús, como él en ningún momento se inmuta. Estamos hablando que era el presidente de la nación y que tenía poder para matarlo. Y Jesús se vuelve y con esas agallas le dicen, vaya, dígale a ese zorro que está por allá. ¿Verdad que no se parece al Jesús de las estampillas que uno ve, que pintó Da Vinci, así como todo afeminado y medio quebrado? Era un hombre fuerte, era un hombre valiente y sobre todo, era un hombre comprometido con la verdad.
¿Quién dice amén? Podemos ver aquí verdaderamente a alguien embebido en lo que estaba haciendo. Él no se intimida. Él está comprometido con su propósito y con la verdad del Señor. Pero también, al decirle esta respuesta a Herodes, podemos entender que él en ningún momento se iba a dejar atrapar de las artimañas de él. Él iba a continuar con la tarea que tenía al frente, y si eso iba a corresponder en un momento morir, pues que sea también. Y él lo sabía. Pero la respuesta de Jesús nos deja ver que aunque él sabía que iba a morir, él estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Él le dice, mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios. Y al segundo día voy a sanar enfermos. Y hasta el tercer día, lo dice de una manera muy elegante, terminaré mi obra. No está diciendo que va a morir, pero sí les está mandando también una respuesta, así como por salvoconducto a través de los fariseos. ¿Por qué ese interés supuestamente de ellos en Jesús? Ay, Jesús dice, no, es que te va a matar. También podía ver Jesús a través del discernimiento en ellos, que ellos estaban deseando que él se callara y que se desapareciera. Entonces Jesús le manda un mensaje a Herodes, pero también le está hablando a estos otros. A través de esto que Jesús le está diciendo, él podía intuir ese mensaje y le está diciendo básicamente, no es mi tiempo de morir. En el tercer día voy a morir. De una manera simbólica que representaba su muerte, 3 días en la tumba y después pues una resurrección que iba a venir. Él continúa diciéndoles, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y vemos aquí un aspecto un poco cómico de Jesús. Yo digo que Dios tiene un humor así como inglés, como medio sarcástico. Porque él le dice, es que no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que en Jerusalén se habían apedreado y matado tantos profetas, en ninguna parte había pasado eso. Entonces no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén, tiene que morir ahí adentro. Qué impresionante. Era un sarcasmo con el cual Jesús les estaba diciendo, pero al mismo tiempo él se coloca como el profeta, es decir, como la persona que revelaba la voluntad de Dios en ese momento para ellos. Aunque ellos no quisieran aceptarlo y no quisieran verlo, él es el profeta de Dios. Él es el Mesías, él es el enviado y él es el que usted y a mí nos ha hecho libres. ¿De qué nos ha hecho libres? De cosas como las que dice aquí. Él nos salvó, él ha expulsado los demonios que tenía. Levante la mano el que tuvo un demonio en algún momento. Hermanos, y humildes, todos en algún momento tuvimos de eso. La palabra dice en Efesios 2 que mientras nosotros estábamos fuera del Señor, éramos dominados por el espíritu de la potestad del aire. Así que todos estuvimos ahí. Pero Él, el Salvador, nos ha redimido, nos ha limpiado y constantemente va trabajando en nosotros. Les dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Enviados de parte de quién? Del Señor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos? Y aquí podemos ver a Jesús pasar de ese aspecto cómico, sarcástico, como el cual les estaba hablando, a un lamento. Jesús muestra su alma. Un lamento, ¿por qué? Porque Jesús estaba delante de un pueblo que había sido el pueblo escogido de parte de Dios. Una nación que Dios había enviado profetas, al cual sus patriarcas Dios se les había revelado, les había dado promesas, pero habían hecho un manejo tan pésimo de ese privilegio que el Señor se lamenta y les dice, ¿cuántas veces quise yo, así como la gallina, ir y juntar a los pollitos para que mientras están pequeños ellos estén protegidos? Pero ustedes, y aquí viene el Señor a ser concluyente, no con respecto a Él, sino con lo que Él pudo intuir que ya ellos habían hecho. Se habían salido de su cobertura. Y eso es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque, como hemos dicho y la palabra de Dios enseña, hay un tiempo para todo. Y aquí podemos ver que Jesús, cuando vemos el Evangelio de Lucas longitudinalmente, de aquí en adelante Él hace un cambio en su mensaje. Él se enfoca en los discípulos y en enseñarlos y ya no empieza a rogarle más a Israel con nada, sino que los prepara a ellos. Y entonces viene esto. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar desolada. Y les digo que no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces vemos aquí un aspecto nuevamente del Señor, que aquí ya la cara de bonachón que ellos creían que el Señor tenía, se acabó. Se acabó. ¿A qué se refiere esto de esa desolación? Cuando el Señor les dice, la casa va a quedar desolada. Bueno, el Señor les está hablando que Israel se había alejado del plan de Dios. Y entonces la desolación en la Biblia representa 2 cosas. Uno, que la gloria de Dios, es decir, su espíritu se aleja.
de la familia, la persona o el país o la iglesia. Y dos, automáticamente en el plano natural, el retumbo de eso es una devastación. Y esto le pasó a Israel en el 70 después de Cristo, cuando dice que Roma vino y los hizo pero pedazos, arrasó la nación y el templo, donde ellos se reunían y se preciaban tanto del gran templo, quedó ni una piedra sobre otra, como dijo el maestro, nada, quedó totalmente arrasado. Pero aún en medio de eso, ¿cuántos saben que nuestro Dios es misericordioso? Aún en medio de eso, Él les dice que va a haber un plazo, les pone un hasta. Y ese hasta es, dice, hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, cuando pasen de no haberlo reconocido, de haberlos apedreado, de haberlo matado y crucificado, de haberse burlado de él, a rogar que venga. Eso es lo que se espera para Israel. Y mientras eso le ocurre a esa nación, dice la palabra que hay una ceguera espiritual sobre ellos, sobre todos los israelitas étnicos. Sobre el israelita étnico, no sobre el que anda diciendo Yeshua HaMashiach y habla con hebraísmos y se cree hebreo y todo eso. No, sobre el israelita étnico esto pesa. Hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, tracemos un puente para conectar eso con nuestros días. ¿Cómo esto es relevante para nosotros? Lo primero que quiero que veamos es que el compromiso con Dios viene como una consecuencia de conocer y reconocer la verdad. Conocer y reconocer la verdad. Decimos conocer porque la verdad, pues el Señor nos la deja en la palabra. Y decimos reconocer porque la verdad es un hombre y es Jesús. Y eso fue lo que no hizo Israel. Ellos amaban la palabra de Dios, se preciaban de la Torah, pero no reconocieron al que es la verdad, que es Jesús. Y esa es una pregunta que todos nosotros tenemos que respondernos. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, ¿para usted quién es Jesús? Pregúntele así serio, ¿para usted quién es Jesús? Ah, es la estampilla que yo ando aquí en el bolso, que yo la saco de vez en cuando y le doy un beso. O es ese chavalo que a mí me dieron en clases de Biblia cuando estaba en el cole o en la iglesia, que ¿cuándo nació? ¿Dónde nació? Así es ese. No, pero Diosito, ¿sabe que yo le rezo? No, es Jesús el que dio la sangre por usted. Es Él el que fue al madero y Él es el único intermediario entre Dios y el hombre. Nadie califica para que diga, Él, ella son míos. Yo doy la vida por ellos. Solamente Él tiene la calidad y el poder para decir eso. Él es el que te redimió a ti y a mí. No hay Buda, no hay Mahoma, no hay Gandhi, no hay nada. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Es el único que murió y resucitó. Los demás, como dicen los chiquillos, bye, 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 bye. Chao. Y serán juzgados. Él es el que merece toda nuestra atención. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver cómo tenemos que entender a qué nos ha llamado el Señor y no jugarle a las escondidas a Él. Por una realidad, cuando Jesús les dice, la casa de ustedes va a quedar desolada, podemos ver que hay un plan de restauración de parte de Dios con la nación de Israel. Hay un plan de ellos, de Dios con la nación de Israel. Pero también podemos ver algo acá, que es que alejarse del plan y la voluntad de Dios es una realidad. El mismo pueblo de Dios se alejó de eso. Alejarse del plan y la voluntad de Dios es una realidad y conlleva serias consecuencias. Esto nos tiene que llevar a nosotros a tener un respeto por Dios, un temor santo, amarlo, saber que Él es misericordioso, pero no es el Dios bonachón. Él es bueno, es misericordioso, hay que amarlo y respetarlo. Y no tenerle un miedo irreverente, que usted ni se mueve y ya tiembla. No, no, Él te ama y Él quiere abrazarte y estar contigo y disfrutar y besitos y todo eso. Pero tenemos que entender que estamos el único ser que es 3 veces santo y que Él a nosotros nos ha dado de su santidad a través de su sangre, pero Él es 3 veces santo y por eso tenemos que amarlo y tenerle esa estima, ese amor, ese aprecio de entender que Él en su santidad puso lo más valioso para Él, para que tú y yo podamos estar delante suyo. Merece nuestra atención Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es ese plan de restauración que Dios tiene con la nación de Israel? Y veamos también el cuidado que nosotros tenemos que tener. Aquí quiero leerles a ustedes algo que está en Romanos, capítulo 11, del 17 al 24. Aquí les está hablando Pablo a los israelitas
pero también les está hablando a la comunidad internacional, a los gentiles, a nosotros, con respecto al plan que Dios tiene para restaurar a Israel y también como nosotros tenemos que respetarle. Dice lo siguiente: si algunas de las ramas, hago un paréntesis aquí para entender, en la Biblia Israel es conocido como el olivo natural, simbólicamente hablando. Entonces Pablo viene a dar esta metáfora y dice: si algunas de las ramas fueron cortadas y tú que eras un olivo silvestre, hablando de los gentiles, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Tal vez digas: las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad. Y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, a los israelitas, tampoco a ti te perdonará. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Dígale al que está al lado suyo: Dios es tanto bondadoso como severo. Dígale, por favor. Estamos trabajando en la cultura religiosa de la iglesia. Dios es tanto bondadoso como severo. Les dice: toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Sí, hay una condición. Bondad para contigo, sí permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos pueden ser injertados, hablando de la restauración de Israel, si no permanecen en su incredulidad, pues Dios es poderoso para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste cortado e injertado en el buen olivo, con más razón estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces vemos esta figura en la cual se nos habla que hay una raíz, y esos son los pactos y las promesas de Dios. Hay un olivo silvestre y hay un olivo natural. El olivo natural es la nación de Israel étnica, y el olivo silvestre es la comunidad internacional. Todos los gentiles a los cuales el Señor nos abrió la fe, la puerta de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y aquí había unos romanos que se estaban como jactando de que ahora ellos tenían acceso a los pactos de la promesa y que Israel, pues hay una ceguera y una incredulidad en ellos. Y entonces él le está diciendo: valoren lo que ustedes tienen hoy y que el Señor los va a mantener a ustedes injertados si permanecemos en Él, en la fe, en esa bondad de Él. Entonces podemos ver que aunque el Señor emitió este juicio contra la nación de Israel y quedó arrasada y hay una ceguera espiritual sobre el Israel étnico, el Señor va a traer también un tiempo de restauración para ellos. ¿Estamos aquí? Y por eso, si usted tiene la oportunidad de acercarse en algún momento a un israelita, a un judío, a un hebreo, háblele del evangelio, porque Dios lo puede utilizar a usted para atraerlo a él o a ella a la fe y que reconozca quién es Jesús. Pero continuemos aquí con la aplicación de esto. Yo creo que es de admirar la determinación de Jesús al plan de Dios. Tenía una amenaza de muerte. A ver, ¿cuántos aquí, si usted está en un momento predicando y vienen y le dicen: vea, Giancarlo, que dice ese chavalo que está allá que lo va a matar si no deja de predicar? ¿Qué haría Giancarlo? ¿Qué haría Kembly? ¿Qué haríamos nosotros? Eso era lo que le estaba pasando a Jesús, y no se lo estaba diciendo cualquier individuo, se lo estaba diciendo el que estaba gobernando su propio país y que sabía que era un carnicero. Vemos que él continúa a pesar de la oposición para hacer lo que tenía que hacer. Y aquí nos lleva al principio del cual vamos a sacar varias cosas que podemos aplicar, que es que la iglesia debe fortalecer su compromiso con la verdad bíblica. ¿Sí? La iglesia tiene que fortalecer su compromiso con la verdad. Porque lo que nosotros estamos viendo hoy como sociedad y lo que vamos a ver en los años que vienen no se parece en nada a lo que han visto nuestros ancestros. Hay una evolución social muy acelerada, hay una ingeniería social pecaminosa también que está trabajando
desde los estratos sociales más elevados y otros países, y que viene a todas las naciones, y que nosotros tenemos que estar pilas para entenderlo y saber que van a venir a cuestionarle a usted cosas, a ver dónde pone usted sus pies, en qué está usted creyendo, y que a sus hijos también va a haber un momento en el cual ellos tienen que responder a eso. Decir la verdad es lindo, a veces, ¿cierto? Pero también en ocasiones puede generar respuestas inesperadas. Jesús estaba predicando la verdad y esto ocasionó que una persona le enviara una amenaza de muerte. Ahora bien, puede hacer que a usted no le vayan a amenazar de tal manera hoy en día, pero sí puede provocar diferentes reacciones entre las personas. Desde un rechazo hasta que le ignoren, que le traten de pandereta, bicho raro y todas esas ya viejas conocidas que uno conoce, que no tiene nada que ver con el pueblo del Señor eso. Dice la palabra que buen entendimiento tienen los que aman su nombre. Pero son formas en las cuales el enemigo busca ver de qué forma oprime y persigue al pueblo de Dios. Formas sutiles que vemos aquí en Occidente y formas abiertas y sanguinarias que pasan en otros países. Hoy en día está muriendo gente por predicar el evangelio en África. Hoy en día hay una iglesia subterránea en China que se esconden para poder ir a escuchar la palabra. Usted sabe lo que es uno tener que ver de qué manera se mete a un túnel para poder ir a escuchar el evangelio. Y nosotros aquí venimos, tenemos parqueo, tenemos alabanza, tenemos comunión, usted se pone la ropa que quiera y puede venir a escuchar el evangelio. Hoy hay gente que eso le puede costar la vida. Nótese cómo tenemos que entender que estamos en medio de una cultura muy diferente, pero también esa cultura en ocasiones tenemos que hacerla morir para entender la verdad que nos ha sido entregada y cómo tenemos que responder a eso que el Señor ha dicho de parte de nosotros. Pongamos ejemplos de cómo ese compromiso con la verdad se pone a prueba. Cuando la verdad política, por ejemplo, se mezcla con la arena política. ¿Cuántos han visto eso? Cuando el cristianismo se quiere mezclar con temas políticos. Y eso es algo que cuando uno lo ve en la historia, muchas veces los cristianos han hecho un mal manejo del tema. Se pretende que al ser cristiano, entonces una persona en un puesto político vaya a tener cierta influencia en la nación. Y eso es un error por varias razones, pero una de ellas es que imponer la religión utilizando vías políticas no es la manera. El cristianismo, su respuesta a él es algo que tiene que nacer del corazón. No porque su cónyuge le llame, porque su mamá o su papá le está diciendo, ni porque su partido político tenga bases cristianas. El cristianismo no se legisla, el cristianismo se decide personalmente. Cada persona tiene que decidir. Eso por un lado, pero otro error que hemos visto cuando se pretende sacar el discurso religioso de las esferas políticas es que se pretende silenciar, pero principalmente el discurso cristiano. Y ejemplos de esto tenemos. Uno de ellos es lo que está pasando hoy en ciertos países con la cultura de la cancelación. Entonces, cuando una persona dice algo que no va de acuerdo a la narrativa que se está impulsando, y sobre todo la narrativa liberal, lo que se busca hoy en día es cancelarle. Se le cierran las cuentas sociales, se le cierran cuentas de bancos, se le demanda. Hubo un caso de un hombre hace unos años en Canadá que llegó una pareja de homosexuales a pedirle que hiciera un queque y él no quiso, es su derecho, es su negocio, y esto le ocasionó una demanda de casi $1 millón. Esto fue instancias judiciales y afortunadamente él ganó el juicio, pero podemos ver la persecución a los niveles que está llegando. Hoy en día hay niños que les hacen bullying por creer en el cristianismo y la iglesia como tal tiene que estar preparada para esto. Porque va a haber momentos en los cuales la persecución va a llegar a nuestras puertas, a nuestros trabajos, a nuestros círculos de influencia y se va a ver quién es quién. La Escritura dice que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa contra todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. En palabras ticas, usted tiene que saber qué es lo que tiene que decir cuando esté en medio de eso. ¿Qué es en lo que usted cree? ¿A qué te ha llamado el Señor? Y no confundir a Dios con esa imagen que hemos hablado ya, de ese Dios bonachón, el Dios que yo me formulé en mi cabeza, sino el Dios de la Biblia. Lo que Él dice, lo que Él habla, lo que Él enseña. La iglesia entonces no está llamada a dominar el discurso político ni público, pero sí a tener una respuesta.
sí a saber en qué está colocada, sí a saber lo que tiene que hacer. Y esto tenemos que entenderlo no desde una perspectiva fatalista, no es que, ay, eso es lo que está pasando en el mundo, sino saber muy bien el terreno en el cual estamos parados, para que de una manera sabia podamos cumplir con lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Qué? Predicar el Evangelio. Él nos dijo, confíen en mí porque yo ya he vencido el mundo. Él ya lo venció. Y hay un anuncio de parte del Señor con el mundo, que es que la maldad irá en aumento. Entonces, nosotros no tenemos que asombrarnos de que cada vez veamos cosas peores allá afuera. Lo que tenemos que encargarnos es de conocer qué dice la Escritura, enseñársela a nuestros pequeños, a nuestra familia, a aquellos que están abiertos al Evangelio, poder de una o de otra manera poco a poco ir induciendo esta verdad para que ellos sepan entonces también qué es lo que tienen que hacer. Va a haber cosas que van a venir a la puerta de la iglesia y en cada nación, y una de ellas es lo que va a pasar cuando la batalla espiritual trascienda al discurso público. ¿De qué estamos hablando? Cuando, por ejemplo, la tiranía se filtra en el gobierno. ¿Cómo así, pastor? Sí, claro. La tiranía se puede filtrar en el gobierno. Ejemplos tenemos en la historia. Tenemos a Stalin, tenemos a Hitler, tenemos diferentes casos en los cuales la tiranía llega al poder. Y cuando eso pasa de una manera muy casual, se persiguen a los cristianos para matarlos. Entonces, eso lo estamos viendo hoy en ciertos países ocurrir. Se quiere tener un poder absolutista, un poder que silencie toda voz disidente. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que la persecución es una realidad. El hecho de que en Costa Rica no hayamos vivido cosas graves como nación es una bendición, pero también en un sentido puede ser una debilidad. Porque muchas veces la iglesia no está preparada para la persecución. Tenemos aquí gente, familia, venezolanos que han pasado por tiranía en el gobierno y que saben muy bien a carne propia lo que es eso. Es una realidad. Tenemos la iglesia, la cual hubo mártires en la historia que murieron por decir la verdad. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que prepararnos para esto. Aquí vemos una necesidad latente entonces, la de que la iglesia se prepare y si no lo está, comience a prepararse para vivir la verdad y poder resistir a la persecución. ¿Qué haríamos nosotros si mañana a usted le dicen, bueno, si usted es cristiano no puede seguir trabajando para esta empresa? O si usted es cristiano, sus hijos no pueden estar más en esta escuela. O si usted es cristiano, no quiero ser más amigo suyo. Usted no se va a poner a hacer trompas por eso. La iglesia tiene que estar preparada para vivir en medio de una persecución. Y en medio de esos tiempos, Dios se muestra de una manera poderosa también. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque cuando la iglesia no está preparada para vivir y para enfrentar y para defender aquello a lo cual Dios la ha llamado a estar, puede comprometer sus principios y sus fundamentos. Es una realidad. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y cuando al ser humano se le tocan sus intereses, responde de diferentes maneras. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que prepararnos para tener un compromiso con la verdad. Un compromiso que puede venir en cosas tan sencillas como lo estamos viendo, con temas como la ideología de género. ¿Qué va a creer usted o qué no va a creer? ¿Cómo va a responder a eso? ¿Cómo va a responder a la presión política? ¿Va a estar usted simplemente de una manera correcta con ellos o va usted a hablar de una manera educada lo que usted cree? ¿Va a defender la verdad? ¿Vas a tener un compromiso con la verdad como lo tuvo Jesús? Que sobre ninguna amenaza él se quebrantó, sino que siguió haciendo lo que tenía que hacer. La pregunta entonces aquí es ¿cómo lo hacemos, pastor? ¿Cómo fortalece la iglesia su compromiso con la verdad? Yo quiero darle aquí 4 pasos de cómo la iglesia puede ir fortaleciendo su compromiso con la verdad. El primero es que para decir la verdad hay que conocerla primero. Juan 8 del 31 al 32 dice lo siguiente: si ustedes permanecen en mi palabra, aquí está hablando Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nos está hablando Jesús aquí entonces
Es algo muy valioso, que para ser discípulos de Él hay que conocer la Biblia, pero también permanecer en ella. Y cuando usted conoce la verdad, cualquier engaño que quiera venir a usted en algún momento a sacarlo de su base, de sus fundamentos y de lo que usted cree, no va a poder prevalecer. Usted lo va a tener claro. Usted va a saber lo que la Escritura dice. Usted va a saber cómo piensa Dios, qué piensa Dios del matrimonio, qué piensa Dios de la educación, qué piensa Dios del marxismo y del socialismo, qué demuestra la historia de ese tema. Hoy en día hay gente súper enamorada con el socialismo. Qué lindo que todos estemos exactamente igual y que ese ideal sea lo mismo para todos. Sí, la pregunta es quién va a pagar por eso. Porque la historia no tiene ni un solo caso de éxito en el asunto. ¿Sí? Son ideas que muchas veces se ven y se presentan atractivas, llamativas, pero que cuando se revisan y se escudriñan, te das cuenta que no tienen una base y que más bien es una verdad a medias, que termina siendo una mentira y que puede venir a comprometer todo el ecosistema en el cual se encuentra. Conocer la verdad de las Escrituras y poder también colocar a prueba las ideologías que estamos escuchando. Es que vea, por allá yo leí en un libro que las energías y que los chakras y que usted se expone y que le meten 220 y usted queda como nuevo. ¿Cuál chakra y cuál nuevo? Solo hay un único Dios y hay un mundo espiritual de luz y uno de tinieblas. Y Satanás se viste como ángel de luz para engañar a las personas, a los inconstantes, dice la Escritura. ¿Y cómo gana el enemigo ventaja en eso? En el desconocimiento. Número 2, otro principio para fortalecer el compromiso con la verdad en la iglesia. Conocer la verdad nos santifica y asemeja a Cristo. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cómo se santifica uno? En la verdad del Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quiere decir que nosotros tenemos formas de vivir, formas de pensar, formas hasta de sentir, que pueden ser asertivas o lo contrario. ¿Y cómo sé si este sentimiento que me lleva cuando escucho a Paquita la del barrio es de Dios? Bueno, empezando porque es Paquita la del barrio, está como difícil, ¿verdad? O la bichota o el Daddy Yankee, está difícil que sea santo el sentimiento, si viene de ahí. La Escritura dice que tenemos que de una misma fuente no pueden fluir dos aguas. Pero si usted quiere saberlo, y usted quiere ver si esos sentimientos y esos pensamientos son santificados, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? ¿Cuál es el mensaje que eso transmite? ¿Cuál es la esencia, el perfume que deja esa película que estás viendo? Yo no sé, pastor, pero cuando yo salgo del cine quiero ir como a vivir la vida loca. Bueno. Entonces la película es como muy pía, muy santa. Hay que pesar los espíritus, dice la Escritura. Santifícalos en tu verdad, en tu palabra es verdad. C, para vivir en la verdad hay que tener comunión con Dios. Usted puede venir y decirme, vea, pastor, yo me leí la Biblia en español, en inglés y en portugués ya, 3 veces en cada idioma. Bueno, perfecto. ¿Y cómo está su tiempo de oración? No, yo oro cuando voy en el carro, ahí 5 minutos. Porque después me agarro con esa gente de los taxis, ahí esa presa que hace. Hay que invertir tiempo en la palabra, eso es maravilloso, eso es su dieta. Pero usted necesita hidratarse también espiritualmente y eso es su tiempo de oración. Cuando usted invierte tiempo en oración, hay un silencio parlante ahí. Usted se mete ahí en ese tiempo con el Señor y usted lee la palabra de un momento a otro, usted comienza a percibir que usted no está solo. Usted sabe que hay alguien ahí con usted. Y usted comienza a enfocarse en él, en el Espíritu Santo. Ahora, al inicio es un poco raro, porque uno quiere que Dios le hable siempre audiblemente. Pero Dios, en realidad, y en mi experiencia y la de muchos, Dios audiblemente habla a las menos. Yo le puedo decir a usted que Dios me ha hablado audiblemente tal vez unas 3 veces. Pero por su palabra y por su Espíritu, para la gloria del Señor, lo hace constantemente. Y lo que pasa es que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados todos los días a utilizar el sentido del oído. Entonces pensamos que Dios está limitado al sentido del oído, pero Dios creó los sistemas de comunicación de los delfines, de los murciélagos, los sonares de las ballenas, la manera de nosotros escuchar. A Él no nos limita nada.
Y Él puede utilizar su palabra y la usa y su Espíritu Santo y hasta la creación, las experiencias de nuestra vida, muchas cosas para comunicarse. Por eso, para aprender a escucharlo a Él y tener comunión con Él, necesitas invertir tiempo en su presencia. ¿Con 10 minutos alcanza? No, no alcanza con 10 minutos. No alcanza, disculpe que sea tan claro. Pero es que a veces la gente espera como que invirtiendo poco, así como cuánto es lo mínimo que puedo invertir en Dios para cosechar de Él. Con eso van a tener algo. Jesucristo en un momento hablándole a los discípulos les dijo, ni una hora han podido velar. Eso no quiere decir que usted tiene que pasar 7 horas con el Señor orando, si puede hacerlo bien, pero mínimo ojalá una media hora. Usted pueda leer 10 minutos la Biblia y después usted invierta un tiempo ahí. Bueno, Dios, yo entiendo esto. Enséñame. Hacer lo que dijo el salmista, escudriñame, oh Dios, y mira si hay en mi camino de perversidad, mas guíame por el camino eterno. Y cuando usted hace esa oración al Señor, déjeme decirle que todos nosotros tenemos este bagaje en el cual necesitamos que Dios trabaje. Y eso es maravilloso, porque cuando Él viene y usted se lo permite, el Señor comienza a transformarte de adentro hacia afuera, poco a poco, de manera firme y segura. ¿Cuándo voy a conocer eso? Cuando usted pase de más de 5 minutos de estar ahí y le permitas al Señor, inviertas tiempo en Él. Aquellos que tienen una pareja que están aquí, ¿verdad que usted, si yo le digo a Alejandro, ¿usted le bastan 10 minutos con Jennifer? Para nada, ¿verdad? Casi me reprende, ¿no vio? No le bastan 10 minutos porque la ama. Y van y están juntos y pasan horas hablando. Y uno no se cansa cuando uno está con alguien que uno ama. Lo mismo es con el Señor. Lo que pasa es que al inicio, como uno no lo ve, es como raro. Como me decía una amiga, ay, pues es que yo necesito que venga mi esposo ya. Ambos estábamos solteros en ese tiempo. Yo le decía, amiga, pero ore, ore. Por ahí viene su esposo. Y si no se casa aquí, le decía yo, se casa en las bodas del Cordero. Ay, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Pero es que no es lo mismo, me decía, estar con Dios cuando uno está solo. Me dice, es que Dios no abraza. Digo, eso sí. Eso sí. Pero con su espíritu nos hace sentir que Él está ahí presente. El mensaje es, enamorarse del Señor es un mandamiento. Es el primer mandamiento. Y al inicio es raro porque uno no lo ve. Pero cuando comienzas a prestar atención, eso es como hablar otro idioma. Al inicio uno hasta se muerde la lengua, ¿verdad? Le cuesta como ciertas palabras, pero conforme sus estructuras mentales van madurando, usted va entendiéndolo mejor y lo puede hablar también. Lo mismo es el lenguaje espiritual. Al principio es un poco extraño y uno como que medio intuye lo que Dios está haciendo y es como un poco raro. Pero conforme usted se va exponiendo más a ese idioma espiritual, usted va entendiendo muy bien lo que Dios quiere. Y por esa razón tenemos que invertir tiempo en la presencia del Señor. Y número 4, cuando hay compromiso con la verdad, nos integramos con el cuerpo de Cristo y tenemos relaciones sanas. Y ese es un termómetro buenísimo. Nos dice primera de Juan 1:7, del 5 al 7, dice, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Y el 7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted está en santidad, cuando usted está viviendo en la verdad, necesariamente usted está integrado al cuerpo de Cristo. Y usted tiene comunión de los unos con los otros. Si usted dice, es que yo amo a Diosito y amo estar con Él y qué lindo, y yo voy con Dios a la playa y a la montaña y a todo lado, pero en la iglesia no. Hermano, usted no está practicando la verdad. Porque dice que si usted anda en la verdad, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Lo que está pasando es que su conciencia le está pasando una mala pasada. Y usted cree que porque usted se siente bien, usted está bien con Dios. Y es muy distinto. Como yo me siento, mis sentimientos a la opinión de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos?
que nosotros como iglesia, a la luz de lo que estamos viendo acá, es imprescindible que tengamos un compromiso con la verdad. Y que ese compromiso va a venir en la medida que yo me expongo a las Escrituras, invierto tiempo en la presencia del Señor. Dios va revelándose en nosotros y también nos va mostrando su manera de pensar. De la misma forma que en una relación, dicen las personas que uno nunca acaba de conocer a la gente. Y es cierto, en las relaciones vamos viendo cosas. A veces el cónyuge dice algo que uno dice, mira, qué interesante su forma de pensar en eso. Y con Dios también. Hay momentos en tu vida en los cuales vas a estar en medio de situaciones y usted dice, no sé qué pensar, Dios, pero Él sí sabe qué pensar. Momentos en los cuales usted se siente triste, usted dice, no sé si voy o vengo, pero qué cansado este momento de mi vida, Dios. Pero viene Él y te dice que el que comenzó la buena palabra en ti, la perfeccionará hasta el día señalado. Entonces no importa cómo usted se siente, si se siente lindo, si se siente feo, si se siente arriba o se siente abajo. Él sabe quién tú eres. Y su sangre está sobre ti y Él trazó un plan sobre su vida y eso se acaba cuando se acaba. No cuando usted diga, ni mucho menos cuando el diablo lo exponga. Amén. Dios trazó un plan con su iglesia y Él lo va a cumplir. Nuestra responsabilidad es simplemente estar en alineación con Él, para entonces poder saber por dónde nos está guiando. Y en medio de la persecución, en medio de las cosas que estamos viviendo y que vienen para la sociedad y para la humanidad, poder nosotros ser luz y sal. Porque la sal tiene que tener salinidad. ¿Qué pasa cuando la sal pierde su sabor? Dice la Biblia. ¿Para qué sirve? Para nada más, para ser pisoteada. Entonces nosotros mismos tenemos que ver qué tan salados estamos, en el buen sentido. ¿Qué tanta sal tenemos nosotros? ¿Y para qué sirve la sal? O en estos contextos, ¿para qué servía? Para detener la corrupción moral que el pecado induce. Cuando esa sal, esa salinidad está en ti, entonces tú vas a ser un punto en tu familia que va a retener que esa corrupción en la sociedad y en el mundo no entre a tu hogar. Tú vas a detener esa putrefacción, que no te toque a ti. Vas a poder ser alimento para tu familia, ser luz y sal para ellos. ¿Por qué? Porque el engaño anda de manera rampante y cada vez es más sutil. Pero el Señor te llamó a ti y a mí para ser luz y sal y tener un compromiso con la verdad. ¿Quién tiene aquí un compromiso con la verdad? Amén. Entonces, si usted tiene ese compromiso, yo quiero que oremos. Vamos a orar para cerrar este mensaje. Y yo no sé usted, pero a la hora de estudiar este texto y revisarlo, verdaderamente yo pude ver áreas en mí en las cuales yo dije, wow, sí, yo me veo tal vez en ciertas cosas, Dios, vulnerable. Si estuviésemos en medio de una persecución, si estuviésemos en medio de situaciones, no sé cómo voy a responder. Una cosa es estar aquí y hablar de la verdad, pero otra es cuando hay presión externa, cuando tus hijos, tu familia se pueden ver perseguidos, cuando un beneficio social, económico, de amistades se puede ver en juego, es diferente. Y como iglesia tenemos que proactivamente ir orando, preparándonos, pensando y pidiéndole al Señor que nos ayude a tener esa base de verdad en nosotros, para saber en todo momento qué tenemos que decir y cómo vamos a responder ante las diferentes cosas que vamos a atravesar a lo largo de nuestra vida. Una palabra bien dicha a una persona le puede transformar la vida. Un consejo bien dado a un hijo tuyo o a una hija tuya hoy puede hacer lo que le salve la vida dentro de unos años. Fueron los consejos de mi familia con respecto al Evangelio. Cuando me hablaban la palabra, yo decía, qué cansado. Uy, no, ya viene con un versículo. Lo que cuando yo estaba en el mundo me sostuvo de no hacer cosas y no ir más allá de lo que debía. Esa palabra que fue sembrada.